en el que está aquí predicando, sino que está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la cual convierte el corazón. Y como vimos anoche, es importante y hay una gran necesidad de nosotros como pueblo de Dios poder evangelizar, de poder llevar la palabra de Dios no solo al compañero, sino también a cualquier amigo que encontramos, al familiar, al vecino. ¿Cuántas personas no hay en nuestro entorno? Piénsalo por un momento. ¿Cuántos no conocen de la palabra del Señor? ¿Cuántos no conocen, aleluya, de la verdad de las Escrituras? Y ahora, ¿a cuántas de esas personas le hemos hablado de la palabra del Señor? El testimonio de nosotros dice mucho, pero hay que hablar también la palabra del Señor. Porque ¿cómo sabrán ellos que el hombre es pecador? Que necesitamos un Salvador. Y que el único que provee esa salvación es Cristo Jesús. No hay otro en que nosotros podemos ser salvos. Invito que usted abra la Biblia y vayamos al libro de Colosenses, en su capítulo 4 y su versículo 2, y vamos a estar leyendo hasta el verso 6. Colosenses, capítulo 4 y su verso 2 en adelante. Cuando lo tengan, se ponen en pie en confirmación de la palabra. Aleluya. Leemos la palabra del Señor, honrando el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El pueblo dice, amén. Amén. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abre puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hacer. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gloria a Dios. Tengan la amabilidad de poder sentarse. Hemos leído la palabra del Señor. El mensaje, aleluya, que nosotros predicamos ayer, respondió a una pregunta, quizás diría yo fundamental, que deberíamos preguntarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos de evangelizar? ¿Por qué razón? Vimos que el evangelio no es una opción entre muchas, sino que es el poder de Dios para salvación. Vimos que el hombre no está simplemente confundido, sino que tiene culpa delante de un Dios santo, puro y justo. Vimos que Cristo no es una ayuda espiritual, sino que es el único salvador del alma. Y vimos que callar ese gran mensaje es ser irresponsable, es ser desobediente al mandamiento de Dios. Pero después de poder entender eso, mi propósito con este sermón es ayudarle a entender cómo podemos evangelizar bíblicamente. Y de antemano, este mensaje no es como un manual de 5 pasos, cómo hablar a las personas, ni cómo debo hablar con mi vecino. No, esto es cómo evangelizar bíblicamente. Vamos a usar la Biblia para ver cómo estos hombres y mujeres evangelizaron a las personas a las que se encontraron. Así que no esperen de mí decirle, cuando usted se acerca al amigo, dígale esto, o dígale esto, o dígale lo otro. No, porque entonces se volverá algo como, tomamos ejemplo, la oración de Jesús, que muchos lo repiten.
Y no es malo repetirlo, pero llega un momento donde no repetimos eso, sino que de nosotros sale la oración. De esa manera, quiero yo que tengamos nosotros como un fundamento para poder acercarnos a la gente. Y cómo poder hacerlo adecuadamente conforme a la palabra del Señor. Muchos creyentes aman al Señor, creen en el Evangelio de todo corazón y desean obedecer la palabra del Señor, pero tal vez se sienten con temor o paralizados de quizás poder confundir el mensaje o no poder explicarlo quizás claramente. Y ese temor sale de un corazón que desea hacerlo bien para la obra del Señor. Dice Pablo allá en 2 de Corintios, su capítulo 4, que porque no nos predicamos a nosotros mismos, no es nosotros, sino a Cristo Jesús como Señor. Una enseñanza bíblica es lo que le queremos presentar hoy sobre cómo vivir una vida evangelística. Ser fiel a las Escrituras y ser dependiente de Dios. La Biblia nos muestra que compartir el Evangelio no es algo que hacemos en vez en cuando o cuando se me antoja la gana, sino es una parte de nuestro vivir. Vemos que desde la iglesia primitiva hasta la carta de todo el Nuevo Testamento vemos a creyentes hablando de Cristo en su vida diaria. Si usted me acompaña al libro de Hechos, en su capítulo 8, gloria a Dios, Hechos, capítulo 8, del versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lloro sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. No sé si notaron ustedes en el versículo 4, que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Observa que el texto no dice que los apóstoles fueron esparcidos, fueron por todas partes. No fueron los apóstoles. Dice que tampoco no eran los líderes, aleluya, que estaban haciendo algo como un evento. No. Dice que después de la persecución, las gentes se fueron. Pero ¿qué hacían esas gentes? Anunciaban el evangelio a donde quiera que ellos iban. Creyentes comunes y corrientes. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Vemos cómo estos hermanos salieron. Esto derriba la idea que solo algunos pueden evangelizar. No, todos nosotros podemos evangelizar. Vemos a estos hermanos que fueron esparcidos, pero no solo eso, sino que anunciaban el evangelio de Dios. Evangelizar es la respuesta natural de alguien que ha sido alcanzado por el evangelio. Pedro dice allá en Hechos capítulo 4 y su verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos oído? Hemos oído el evangelio. Pedro decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
Estos creyentes no esperaron quizás las condiciones ideales para poder anunciar el Evangelio de Dios. Recordemos, ellos estaban perseguidos. No estaban en una situación cómoda, no estaba quizás en sus planes de poder hacer eso. Ellos estaban huyendo, pero aún así, en esas condiciones, hablaban de Cristo. Esto nos muestra que evangelizar no depende de quizás de tener tiempo, ni quizás de tener comodidad o estar en el lugar adecuado o en un ambiente quizás muy favorable para mí. No, evangelizar ocurre en medio de la vida real, a nuestro diario vivir. Ahí puede ocurrir. No es necesario estar en un lugar específico para poder anunciar la palabra del Señor. Dios no depende de personas quizás elocuentes o extraordinarias, sino de creyentes que están dispuestos a hablar la palabra de verdad. El texto dice que anunciaban la palabra. Anunciaban la palabra. ¿Qué implica eso? Hablar con palabras. Hoy es común quizás decir, predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. Quizás suena algo espiritual y quizás tiene una buena intención, pero esa no es la idea bíblica que encontramos aquí, porque el evangelio no puede proclamarse sin palabras. El evangelio es un mensaje que debemos proclamar. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Nadie puede creer si no escucha. Dice Romanos 10, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El problema no es la conducta cristiana, que sí es importante, no lo vamos a negar, es importante. El problema es pensar que la conducta puede reemplazar el mensaje. La conducta no lo puede reemplazar. El mensaje es lo vital. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nadie puede conocer la cruz, ni el arrepentimiento o la resurrección si no se anuncia con palabras. Las buenas obras sí respaldan el mensaje, pero no pueden reemplazar el mensaje. Sin palabras claras, no hay un evangelio claro. Pero hay algo importante que decir antes que vayamos nosotros a evangelizar. Evangelizar comienza con la oración. Antes de hablar a personas de acerca de Dios, es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios para hablar de las personas. Pablo, allá en Colosenses capítulo 4, en su verso 2, él dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puertas para la palabra. ¿Ve lo importante que Pablo enfatiza la oración? Es necesario orar antes de ir a predicar la palabra del Señor. Él no pide, Pablo no pide oración para quizás tener estrategias, cómo quizás manipular o cómo convencer elocuentemente. No, él dice orar para que el Señor abre las puertas para la palabra de Dios. La oración nos puede recordar a nosotros no tenemos poder para convencer a la gente. Nosotros no controlamos los resultados finales. Nosotros no abrimos los corazones. ¿Quién es el que hace eso? Dios. Dios abre el corazón. Él toca el corazón. No es el hombre quien salva. Cuando se evangeliza sin oración, eso es como querer decir, yo confío en mí mismo para poder convencer a la gente. Hermanos, eso no es el caso. Es de venir ante Dios, pidiéndole a Él. Cuando oramos, dejamos de presionar y confiamos en la obra soberana de Dios. Que Él va a preparar esos corazones. No hay que reducir el evangelio
a tal vez solo eventos o solo ocasiones especiales o solo cuando me siento bien. No, hay que estar listos en todo momento para poder hablar la palabra del Señor. Y no solo eso, recordemos, hay que orar antes de hacer esa obra. No podemos hacer la evangelización sin oración. Es necesario venir ante Dios orando. Entonces, al siguiente punto, lo que queremos llevar es, ¿qué hacemos nosotros cuando compartimos el Evangelio? Si nosotros vamos a evangelizar bíblicamente, nosotros no vamos a improvisar un mensaje ni vamos a confiar en nosotros mismos. Vamos a proclamar a Cristo con claridad. Proclamarle a Él con claridad. Muchos cristianos desean hablar de Cristo, pero no saben quizás exactamente qué decir ni cómo decirlo. Y el resultado de eso es un mensaje que quizás confunde o quizás es incompleto o demasiado suave. ¿Por qué? Y le doy 5 razones. Muchos creyentes conocen partes del Evangelio, pero no la estructura del Evangelio. Saben que aman a Dios, que Cristo murió y debemos creer, pero no como esas verdades se conectan entre sí. La segunda razón es porque quizás tal vez existe temor en ofender o quizás incomodar a la gente. Y quizás en intentar hacer amables, uno puede suavizar el mensaje de la Biblia presentado, pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Dice que debemos presentar la palabra de Dios, el pecado, el arrepentimiento y la necesidad de poder rendirse ante Cristo. Allá Pablo le dice, escribiéndole a los Gálatas, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? No hay que tener temor de poder ofender ni de incomodar, porque no estamos hablando cualquier cosa, estamos hablando de la verdad de Dios. La tercera razón es porque hemos confundido el amor con el silencio. Muchos piensan que amar no es confrontar, pero el amor bíblico habla la verdad, incluso cuando nos incomoda. Efesios 4 dice, hablando la verdad en amor. El amor no elimina la verdad. El amor comunica la verdad con cuidado. Cuarta razón. Porque se ha reemplazado el Evangelio por testimonio o experiencias. El testimonio de uno es muy valioso. Es muy valioso, pero eso no puede sustituir el Evangelio. Cuando las experiencias de las personas reemplaza el mensaje bíblico, el contenido vuelve subjetivo. Por ejemplo, si uno dice, yo venía a Jesús y Él llenó en mi corazón ese vacío que había en mí. Bueno, está bueno. Pero ¿qué tal que si esa persona se acerca a otro y le dice, bueno, está bueno, pero yo también llené el vacío de mi corazón con yoga. Yo llené ese vacío con mi corazón con dinero. Yo llené ese vacío con etcétera, etcétera. No es el testimonio de uno el que va a convencer a la gente. Es el Evangelio de Dios. Primera Corintios capítulo 2 dice, no me propuse saber entre vosotras cosa alguna, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. El centro de toda la historia, el centro de nuestro corazón es la obra de Cristo, es Cristo. Y la quinta razón, ¿por qué no confiamos plenamente en el poder del mensaje? Cuando dudamos del poder del Evangelio y qué es lo que el Evangelio puede hacer,
Quizás tratamos de hacerlo más aceptable y nosotros vemos hoy eso en día, que la gente hace el evangelio más aceptable para hacerlo más atractivo y quizás menos directos. Pero como vimos ayer, Romanos 1:16 dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros vamos a evangelizar? El evangelizar no es compartir una experiencia o un testimonio separado del evangelio. Tampoco es simplemente quizás invitar a alguien a la iglesia o quizás ganar un debate religioso que tendrá. Evangelizar es declarar bajo la autoridad de Dios lo que Él ha hecho en Cristo para salvar a pecadores y llamarle al arrepentimiento y la fe. Esto nos enseña que el evangelio tiene un objetivo. No depende de cómo me siento yo. No depende de que si las personas están de acuerdo. Es un anuncio de hechos reales que han sucedido. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y qué respuesta Dios exige? ¿Qué es la respuesta que Dios exige? Por eso Pablo allá en Colosenses, lo que hemos leído, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal no endulce el mensaje, lo confronta. Y eso nos lleva a entender por qué la Biblia presenta primero la ley antes del evangelio. En Romanos 3:20, Pablo dice que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y vemos que hay una necesidad de presentar la ley antes del evangelio. Uno de los quizás errores más comunes que se ven cuando en la evangelización moderna es presentar una gracia sin poder explicar el pecado. Se ofrece quizás un perdón sin explicar la culpa. Se ofrece una salvación sin explicar la condenación. Se ofrece a Cristo sin explicar por qué nosotros lo necesitamos. Pero la Biblia no presenta el evangelio así. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Antes que el hombre vea a Cristo como Salvador, debe verse a sí mismo como pecador delante de un Dios santo. Muchos dirán que esto es demasiado cruel o que esto es demasiado duro. El evangelio no es demasiado cruel ni demasiado duro. Esto es ser honesto. Esto es lo que Dios escribe en su palabra. La ley nos salva, pero prepara el camino para el evangelio. La gracia solo es buena noticia cuando entendemos nosotros la mala noticia. Jesús hacía esto constantemente en el evangelio. Cuando Él hablaba con el joven rico, Él expuso la ley antes de exponer el corazón, de lo que había en el corazón. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, Él confronta el pecado de ella antes de ofrecerle agua viva. Pablo vemos que también hace lo mismo en sus predicaciones. Evangelizar bíblicamente implica explicar el problema antes de presentar la solución. Hay que presentar por qué el hombre necesita ser salvados. Una vez que el problema ya ha sido expuesto, la Biblia no deja a las personas en la culpa, sino que llama a que respondan con arrepentimiento y fe. Jesús, cuando Él comenzó su ministerio, Él dijo claramente, arrepentíos y creed en el Evangelio. Allá en Marcos capítulo 1, versos 15. Vemos que la Biblia nunca separa el arrepentimiento de la fe, ni presenta a Cristo
solo como Salvador, sino que también presenta a Cristo como Señor. Muchas expresiones quizás comunes, aunque tal vez quieran decirlo con buena intención, no son bíblicas. Ustedes han escuchado, invita a Jesús a tu corazón. Quizás han escuchado, repita esta oración y serás salvo. O quizás han escuchado, haz esta decisión. Estas frases quizás suenan bien, pero pueden hacer pensar a las personas que están bien con Dios cuando en realidad no lo están. Es como decir a alguien que está sano. Es como decirle a alguien que está sano sin haberle hecho un diagnóstico. Se va tranquilo, pero el problema sigue ahí. Las Escrituras nos llaman a arrepentirnos y venir creyéndole a Él. Arrepentirse, ¿qué significa? Ya lo hemos escuchado muchas veces. Me imagino que ustedes ya me lo pueden decir a mí. Significa cambiar de mentalidad y de dirección. Hacer un 180 del pecado y ver hacia Cristo, no el pecado. Creer, ¿qué significa? Confiar y someterse a Cristo. Ser cristiano no es ser un trato rápido con Dios, es rendirse ante Él. ¿Qué es lo que nos dice Lucas allá en el capítulo 9? Niéguese a sí mismo. Filipenses 3 dice, todo lo tengo por perdido. Es rendirse ante Él. Evangelizar bíblicamente no es empujar a alguien a una decisión emocional, sino presentar a Cristo claramente y dejar que Dios obre en el corazón. Al final de Colosenses capítulo 4 y su verso 6, Pablo dice cómo responder a cada uno. Al ver esto, entendemos que no es ganar debates, es escuchar a las personas y hablar el Evangelio de manera clara y algo personal. El objetivo no es ganar argumentos, ese no es el objetivo del Evangelio, es presentar a Cristo fielmente. Algunas personas responderán al Evangelio con interés, pero también algunas personas responderán con rechazo. Pero nuestra responsabilidad es no controlar las respuestas, sino ser fiel al mensaje. Cuando vayamos a presentar el Evangelio, no lo vayamos a hacer solo con partes agradables. No, presentémosles todo. El pecado, cuando se le menciona, incomoda a mucha gente. Mucha gente no quiere que le señalen el pecado. Pero nuestro deber es presentar el Evangelio completo, de principio hasta el fin. Y no ser como, esto quizás le va a molestar, pero no lo voy a decir para no incomodarle. No, hay que predicar el Evangelio en su totalidad. No hay que evitar hablar del pecado por temor o para ofender. Es necesario confiar en el poder del Evangelio y no en mi habilidad para poder convencer. No necesitamos cambiar el mensaje. Necesitamos aprender a vivirlo y hablarlo cada día. Vamos al tercer punto. Es cómo podemos nosotros evangelizar en la vida diaria. Una vez que nosotros entendemos qué es evangelizar y qué decimos cuando evangelizamos, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Porque quizás si somos honestos con nosotros mismos, la mayoría no luchan con el contenido del Evangelio, tanto como el contexto. No es que, en otras palabras, no es que no sepan decir, es que no saben cómo quizás integrar
el evangelio en la vida normal. Pablo aquí dice en Colosenses que andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y ya lo vamos a explicar. Evangelizar comienza con una vida coherente. Nuestra forma de vivir abre la puerta, pero nuestras palabras explican el evangelio. Aunque nuestras obras no pueden salvar, nuestras vidas pueden preparar el terreno para que el mensaje sea escuchado. Y quiero expandir un poco en esto. Una vida que está marcada por hipocresía cierra las puertas, porque la gente ve una contradicción entre lo que hace y lo que dice. Aleluya. Lenguaje piadoso, quizás una vida marcada de hipocresía, va a cerrar esas puertas. ¿Por qué? Porque quizás en la escuela, en el trabajo, su entorno, sus vecinos, ven algo diferente en su actuación, pero cuando escuchan hablar es diferente. Uno habla de la grandeza de Dios, pero es áspero, su lenguaje no es adecuada de un cristiano, habla mucho de Dios, pero trata con dureza quizás a sus compañeros o su familia. La gente va a percibir una contradicción. Va a ver que esto no está haciendo. ¿Por qué le voy a escuchar a él? Santo, aleluya. El mensaje pierde credibilidad, creo yo que es la palabra, cuando nuestras acciones no reflejan lo que estamos hablando nosotros. Cuando no actuamos conforme a la palabra del Señor, esa cierra las puertas para poder presentar el evangelio, porque no van a querer escuchar. Ven algo diferente de lo que uno está escuchando. Pero una vida transformada llama la atención de la gente. ¿Por qué? Porque muestra algo real que no parece como si no fuera natural. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo se actuaba antes de venir a Cristo, ¿será lo mismo comportamiento de hoy? No. Y ahora, si le pregunto a sus familiares, a sus amigos que tenían antes, y le pregunto yo a ellos, ¿será que esa persona ha cambiado? ¿Se actúa de la misma manera que cuando andaba contigo? Supongo yo que no. Cuando una vida es transformada, eso abre la puerta para que el evangelio pueda ser proclamada. Es un cambio real. Hay humildad en la vida. Uno reconoce sus errores, pide perdón. La gente ve eso como algo honesto. La gente puede ver integridad. Cuando uno es honesto, ellos lo ven. Cuando uno no habla mentira, ellos también lo están viendo. Y eso puede abrir oportunidades, puede abrir puertas para que uno pueda explicar el por qué es diferente. Puede presentarle el evangelio. Pablo dice andar sabiamente. Él no dice anden perfectamente, hablan perfectamente. No, anden sabiamente, anden coherentes. Significa vivir de tal manera que nuestras palabras acerca de Cristo no contradigan nuestra manera de vivir delante de los demás. Esto implica discernimiento, saber cuándo hablar, cómo hablar y cuándo escuchar. No se trata de quizás forzar conversaciones, no, es de estar atentos. Entonces,
Es cuando necesitamos aprender a redimir el tiempo con sensibilidad. Como un paréntesis, yo hablaba con mi hermano no hace mucho, y estábamos hablando de muchas cosas y terminamos en el tema de Israel y por qué muchos van contra los judíos. Yo dejé que él hablara y yo solo estaba escuchando. Pero en mi mente yo decía, ese no es el gran problema que él necesita escuchar, ni el problema que nos agobia a cada uno de nosotros. En mi mente yo decía, necesito hablarle de Jesús. Entonces cuando él paró de hablar, yo le mencioné la necesidad de tener a Jesús. Yo le dije que nosotros, todos los hombres, no solamente los judíos hoy en día, sino que toda la raza humana está en pecado. No es un problema de una raza o de otro, no. Yo le dije a él, es necesario venir a Jesús en arrepentimiento. Ese es el gran problema del hombre hoy, el pecado. Yo le digo esto para que cuando uno va a hablar a la gente, tenga paciencia, escúchelo, y cuando se presente la oportunidad, hable de la palabra de Dios, háblale del evangelio de Dios. Dios siempre va a proveer oportunidades. En el caso mío, surgió esa oportunidad de poder hablarle a él. Él quizás no lo comunicamos tan frecuentemente, pero cuando me da la oportunidad, pues yo lo hice. Ustedes conocen sus amigos, ustedes conocen sus compañeros de trabajo. Cuando se les presente la oportunidad, como dice Pablo, redimiendo el tiempo, aprovechen el tiempo. Yo diría que quizás muchos cristianos no evangelizan, no porque quizás no tengan oportunidades, tal vez porque, diría yo, es que no están atentos. Es posible que están distraídos. Mire, las rutinas, el trabajo, las preocupaciones, el entretenimiento que hoy se ve, quizás distrae a la persona de esas oportunidades. ¿Qué nos dice Pablo allá en Efesios? Mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo. Quizás no están atentos porque quizás no oran. Cuando no oramos por puertas abiertas, no buscamos ni la reconocemos. Colosenses 4 dice, orando para que Dios nos abre puertas para la palabra. Quizás no están atentos porque temen a incomodar o querer perder o pierden esa comodidad. La atención espiritual requiere valentía. ¿Qué es lo que dijo Dios, Jehová, a Josué? Esfuérzate y sé valiente. La atención espiritual requiere valentía. A veces vemos las oportunidades y ¿qué hacemos nosotros? Las evitamos. Muchos quizás no evangelizan porque no están atentos, porque no separan lo espiritual de lo cotidiano. Piensa que evangelizar ocurre en momentos especiales. No, eso ocurre en conversaciones normales. Deuteronomios capítulo 6, en su verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El creyente debe vivir con los ojos abiertos y con un corazón sensible. Uno de los mayores errores de la evangelización moderna es pensar que todo debe de suceder en una sola conversación. Como le dije en el ejemplo, mi hermano no es cristiano, yo le hablé del evangelio, pero él sigue siendo lo mismo. Yo sé que en ese momento que le hablé del evangelio, tal vez no se va a convertir, pero estamos plantando la semilla del evangelio. Jesús
allá en Marcos capítulo 4, él habla del sembrador. Dice, el sembrador siembra la semilla y luego la esparce. El crecimiento ocurre de manera quizás misteriosa, fuera del control de uno. Y esto nos puede librar a nosotros de la presión de poder ver resultados. Nosotros no vamos a dar resultados, es Cristo que va a dar resultado. Algunas personas escuchan el Evangelio muchas veces antes de responder al Evangelio. Otros necesitan tiempo para poder procesar, hacer preguntas y contar quizás el costo. Otro paréntesis, solo para que entienda un poco lo que estamos diciendo. Cuando yo vine aquí a Pensilvania, yo recuerdo que mi pastor me llamó a poder venir a los pies de Cristo. Y yo dije que no estaba listo. Pero durante esos días que transcurría, venía a mi mente, ¿por qué será que no lo hice? ¿Por qué no me levanté y me vine aquí al altar? Esto es un ejemplo para ver que quizás en el momento cuando hacen el llamado, quizás no van a responder. Quizás no vamos a ver resultado. Pero Dios es el que va a obrar. Dios va a hacer la obra y Él va a dar el resultado. Nuestra tarea no es apresurarnos o apresurar el proceso, sino ser fiel a su palabra. Evangelizar bíblicamente ocurre en conversaciones repetidas, en relaciones reales, comunes y corrientes, en el trabajo, en la familia, en el vecindario. En otras palabras, normalmente el Evangelio se comparte poco a poco en vida diaria con las personas con las que conocemos muy bien. Esto no elimina el lugar de la proclamación pública. No, yo no digo eso. Es bueno poder proclamar públicamente la palabra del Señor. Pero esto también nos recuerda que la mayoría de las conversaciones que vemos en el Nuevo Testamento ocurren a través de relaciones personales y conversaciones continuas. Vimos cómo los que estaban siendo perseguidos fueron hablando del Evangelio. Y eso nos muestra que hay que tener paciencia. Y no solo paciencia, sino confianza en la soberanía de Dios. 1 Corintios 3 dice, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y esto nos ayuda a nosotros, que nos protege de dos cosas. El orgullo del fruto, porque muchos dicen, en tal lugar se salvó tanta alma porque yo estuve ahí predicando la palabra. No fue él. Eso nos protege del orgullo porque no es uno mismo que lo está haciendo. La otra cosa que nos ayuda es, tal vez cuando nos frustramos a ver que no está viendo los resultados. Recuerde, Dios es el que da el crecimiento. No hay que frustrarnos cuando no vemos el resultado. Cuando entendemos nosotros que Dios es soberano, hay libertad para poder evangelizar. Hablamos con fidelidad su palabra y descansamos en el hecho de que Dios cumple su propósito a su tiempo. No es en el tiempo de nosotros. ¿Qué podemos preguntarnos hoy? ¿Será mi vida respaldada? ¿Mi vida respalda el mensaje que estamos proclamando? ¿Estoy atentos a las oportunidades que Dios me da? ¿Que Dios abre? Evangelizar bíblicamente no es producir resultados visibles. Es sembrar fielmente la palabra del Señor. Hasta ahora hemos visto que evangelizar bíblicamente implica varias cosas. Hay que orar antes de evangelizar.
Hay que hablar con palabras claras. Hay que tener una vida coherente con lo que estamos hablando. Y no solo eso, sino hay que tener paciencia y confianza en Dios. Pero no quiero dejarlos aquí, aleluya, porque tal vez sería algo incompleto. Porque la Biblia nunca presenta la evangelización como una tarea individual, desconectada del cuerpo de Cristo. Hemos venido a través de todos estos sermones hablando cómo edificar una iglesia santa. Dios ha diseñado la evangelización para que florezca en el contexto de la iglesia local. Jesús no dijo, vayan y hagan decisiones. ¿O dijo así? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Mateo 28. El mandato incluye una proclamación, un bautismo y enseñanza continua. Esto no ocurre en asolamiento. No, esto ocurre en una comunidad. Evangelizar sin conectar a las personas con la iglesia produce conversiones sin raíces, fe sin discipulado y cristianos sin redención en cuenta. Por eso vemos que en el libro de los Hechos, los que creyeron, ¿qué sucedió? Fueron bautizados. Y no solamente eso, sino añadido a la iglesia. La evangelización bíblica siempre apunta hacia una vida seguramente visible y una vida comprometida. Jesús dijo allá en Juan, capítulo 13, que el mundo conocería sus discípulos por el amor que tenían los unos a los otros. El mundo va a evaluar, y aunque no lo crea, el mundo va a ver que no solo por lo que decimos no va a ver, sino por cómo actuamos. Si en la iglesia hay amor, el mundo lo va a ver. Tiene que ser coherente con lo que estamos diciendo nosotros. Una iglesia que está marcada por división, chisme o quizás carnalidad, contradice totalmente el mensaje que estamos proclamando. Pero una iglesia que es caracterizada por amor, por santidad, por humildad, hace visible el poder del evangelio. Por eso que la membresía es importante. Define quién representa a Cristo. La disciplina importa, porque protege la claridad del evangelio. La vida en la comunidad muestra lo que significa seguir a Jesús. Ya como hemos dicho, la evangelización bíblica no es un evento ocasional o algo de un ministerio asolado. No, es una cultura que fluye de una iglesia que ama el evangelio. La pregunta es, ¿amamos el evangelio? ¿Reconocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros? Pensemos eso en un momento. ¿En verdad nosotros amamos el evangelio? Nosotros reconocemos que Dios es santo, que el hombre es pecador, pero Cristo murió en la cruz de Calvario para justificarnos. Dios ahora demanda una respuesta a esa verdad. ¿Y cómo respondemos a eso? Pablo dice allá en 1 Corintios, capítulo 4, que los administradores se les requiere que sean hallados fieles. Dios no llama a producir resultados visibles, sino a ser fiel a su mensaje. Y quizás esto suena repetitivo, pero es que es necesario entender que tenemos que ser fiel a su mensaje y al llamado al que Él nos da. Algunos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Esta verdad nos va a librar del orgullo. Y no solamente eso, sino de la desesperación, aleluya, de ver resultados. Nos permite, no solamente eso,
sino que podemos llevar el Evangelio con gozo, con libertad, siendo fiel hacia Él. El Evangelio que nos salvó no se fue dado para que nosotros la retengamos. Nos fue dada para que la proclamamos. No hay que retener este mensaje. Nosotros no quizás necesitamos métodos sofisticados, ni quizás técnicas modernas. Necesitamos nosotros una convicción profunda en nuestro corazón. Necesitamos palabras claras. Necesitamos vida coherentes que muestren en verdad lo que estamos diciendo, lo estamos viviendo. Y confianza, no en nosotros para resultados, sino confianza en Dios. Recordemos que en no decir la verdad del infierno, de que hay una condenación eterna para el hombre, si nosotros callamos eso no es ser amoroso, eso es ser negligente a la verdad. No podemos callar la verdad. Confiemos en Dios. Procuremos nosotros entender el Evangelio. Procuremos nosotros hablar con claridad, a poder estar atentos a oportunidades que Dios nos da a nosotros. Porque muchas oportunidades van a haber. En el año pasado, en este año que ha pasado, como dijo el pastor, retrocedemos el reloj un poco. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado para poder presentar el Evangelio? ¿Y cuántas de ellas hemos aprovechado? ¿Cuántas de ellas nosotros aprovechamos para decirle? O mejor dicho, ¿cuántas de esas no aprovechamos nosotros? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Confiemos en Él. Porque ese mismo Dios que nos salvó también puede salvar a otros. No hay que retener ese mensaje. Tengamos palabra de oración. Padre amado, Dios eterno, que estás en el cielo, gracias.